A ver, ¿alguien se acuerda de esas computadoras de los 90? Pensemos en una Pentium. Uf, claro. El sonido ese del ventilador, la espera eterna para que cargara, en ese momento se sentía como el pináculo de la tecnología, ¿cierto? Absolutamente. Era lo máximo que podíamos imaginar. Bueno, pues hoy, a principios de 2026, estamos viendo anuncios desde China que nos hacen sentir algo parecido, pero a una escala que desafía todo. Sí, se habla de una posible producción masiva de procesadores que ya ni siquiera dependen del silicio. Exacto. Y eso nos lleva directamente a cuestionar uno de los pilares de toda la era digital, la ley de Moore. Y es clave entender eso. La ley de Moore nunca fue una ley de la física, como la gravedad. Para nada. Era más bien una observación, ¿no? Una observación, exacto. Casi una profecía económico-técnica de Gordon Moore, por allá en 1965. Su predicción fue, bueno, asombrosamente simple. El número de transistores en un chip se duplicaría más o menos cada 2 años, haciendo todo más potente y más barato. Justo. Ese fue el motor, el ritmo constante que impulsó la revolución digital por más de 50 años. Un ritmo que todos dábamos por sentado. Cada teléfono nuevo, cada computadora, era más rápida, mejor, pero ese motor como que está empezando a echar humo, ¿no es así? Totalmente. Ya no se siente esa duplicación con la misma claridad. La ley está llegando a su límite, al menos con el silicio. A su límite físico. Físico. Las fuentes que analizamos usan una analogía muy buena, la de un ascensor abarrotado. Hemos metido tantos transistores en un espacio tan pequeño que ya no solo no cabe nadie más. Sino que los que están adentro ya ni pueden respirar. Eso mismo. Cuando reducimos la escala a menos de 3 nanómetros, nos topamos de frente con la física cuántica. Y, no de una buena manera. Espera, eso es fascinante. O sea, las mismas leyes de la física que hacen posible la computación cuántica son las que están frenando la computación de siempre. ¿A qué se refieren con problemas? Bueno, el villano principal tiene un nombre: Quantum Tunneling, el efecto túnel cuántico. Ok. Imagina una fiesta en una habitación muy, muy pequeña. Has metido a tanta gente que algunos, los más delgados, empiezan a atravesar las paredes para escapar. Se fugan. Se fugan. En un chip, esos son los electrones. Las barreras que deberían contenerlos se vuelven tan delgadas, de apenas unos átomos, que los electrones simplemente las atraviesan. Y me imagino que esas fugas no son para nada buenas para el chip. Son catastróficas. Generan calor, un calor inmenso que hay que disipar. Hacen que los chips sean terriblemente ineficientes, desperdician energía. Y los costos se disparan, a niveles astronómicos. De hecho, los análisis publicados en Science Direct son muy claros. La desaceleración de la ley de Moore es un hecho. La única salida real es buscar materiales alternativos al silicio. De acuerdo, el silicio tiene los días contados para seguir este ritmo. Y aquí es donde la respuesta que surge desde China se pone muy interesante. Sí, y vale la pena subrayar esto. No hablamos de rumores ni de comunicados de prensa vagos. Son avances concretos, con resultados publicados en revistas académicas, de universidades de primer nivel como la de Pekín o la de Beijing. Lo fascinante aquí es el enfoque. Vemos dos grandes avances en materiales. El primero, de la Universidad de Pekín, es un rediseño total del transistor. Desarrollaron uno tipo GAFET, pero en una versión 2D. 2D. Sí, usando materiales que suenan a ciencia ficción. Para el canal usaron oxiselenuro de bismuto. Y como aislante, para esas paredes, usaron óxido de seleniuro de bismuto. Suenan increíblemente exóticos. ¿Y cuál es la ventaja real de usar, eso en lugar de nuestro viejo y conocido silicio? La ventaja es que estos materiales permiten crear canales para los electrones que son atómicamente delgados y perfectamente lisos. Ah, claro. Esto reduce drásticamente los defectos, el ruido eléctrico que plaga a los transistores de silicio a estas escalas. Es como pasar de conducir un auto de carreras en una calle llena de baches a una autopista de cristal. Entiendo la analogía. Pero a ver, aquí es donde quiero presionar un poco. Los prototipos siempre suenan bien en papel. ¿Qué tan impresionantes son esos resultados en la práctica? Son significativos. Los prototipos son un 40% más rápidos que los chips de silicio de 3 nanómetros y
quizás más importante, consumen un 10% menos de energía. Ok, un 40% más de velocidad suena bien, pero ¿es suficiente? Digo, ¿es suficiente para justificar el cambio de toda una industria global que lleva 60 años perfeccionando el trabajo con silicio? Esa es una pregunta excelente y apunta al núcleo del asunto. La inercia de la industria es gigantesca. ¿No se podrían obtener ganancias similares, digamos, de un 20%, con las próximas generaciones de silicio, aunque sea más caro? ¿Qué hace que esto sea un verdadero cambio de juego? Mira, la ganancia del 40% es el titular, pero la verdadera revolución está en el potencial a futuro. Con el silicio ya estamos en una curva de rendimientos decrecientes. Cada vez cuesta más sacar menos. Ajá. Con estos nuevos materiales se abre una curva completamente nueva. Pero lo más importante, y esto lo destacan publicaciones como Tom's Hardware, es que estos transistores de bismuto son compatibles con los diseños de circuitos que ya existen. No habría que reinventar la rueda por completo. Entiendo. No es solo un salto, es abrir una nueva pista de despegue. Y si la compatibilidad está resuelta, eso elimina una barrera de entrada enorme. Enorme. Entonces, el avance de Pekín soluciona la velocidad y la eficiencia en el transistor individual. Pero eso no resuelve cómo fabricar miles de millones de ellos de forma fiable, ¿verdad? Ahí entra la otra investigación. Precisamente. El segundo avance se enfoca en la producción en masa, que es el verdadero cuello de botella. Aquí el material estrella es otro material 2D, el disulfuro de molibdeno, o MOS2. Ok, su ventaja principal es que, al ser capas de un solo átomo de grosor, son ideales para apilar transistores verticalmente, uno encima del otro. Ya no estás limitado a un solo plano. Ah, o sea, pasamos de construir casas de un solo piso a construir rascacielos de transistores. Esa es la analogía perfecta. Un artículo en la revista Nature lo describe como la vía para romper las barreras actuales de densidad. Piensa que la ley de Moore se basaba en hacer las cosas más pequeñas en un plano. En 2D. Exacto. Al pasar a la tercera dimensión, las reglas del juego cambian por completo. Es una idea fascinante, pero suena increíblemente complejo. Si ya es difícil fabricar una capa perfecta a nivel atómico, ¿no se multiplica también la probabilidad de errores si estás apilando docenas de capas? ¿Un solo error en el piso 15 podría derrumbar todo el rascacielos? Absolutamente. Y has puesto el dedo en la llaga de uno de los mayores desafíos técnicos que abordaremos más adelante. Pero la promesa es tan grande que está impulsando una inversión masiva para resolver justo eso. Claro. Pero antes de llegar a los obstáculos, hay un tercer ángulo en todo esto que es igualmente disruptivo, aunque de una manera diferente. Viene de la Universidad de Beijing y no se enfoca en el material. Se enfoca en la arquitectura. Exacto, en la arquitectura del chip. De acuerdo. Si los dos primeros avances son sobre cambiar los ladrillos, este es sobre cambiar los planos del edificio. ¿Qué hicieron? Han iniciado la producción en masa de chips de inteligencia artificial que son híbridos. ¿Híbridos? Sí, combinan la computación binaria tradicional, los unos y ceros de siempre, con algo llamado computación estocástica. Ok, ¿y eso qué es? En simple. Para simplificarlo, la computación estocástica no trabaja con valores exactos, sino con probabilidades. Es un poco como pensar de forma intuitiva en lugar de lógica pura. Y eso la hace increíblemente eficiente para ciertas tareas de IA, como el reconocimiento de patrones. Y lo realmente astuto de este enfoque, según las fuentes, es que no necesita las fábricas más avanzadas y costosas del mundo. Esa es la genialidad del asunto. Lograron producir estos chips en masa usando tecnología de silicio ya existente y madura, de 28 y 110 nanómetros. O sea, tecnología de hace más de una década. Exacto. Cuando la vanguardia está por debajo de los 3 nanómetros, demuestra que se puede exprimir muchísima más potencia de tecnologías antiguas y baratas si se replantea la arquitectura desde cero. Es una forma de sortear las funciones de manera increíblemente creativa. Este enfoque híbrido, entonces, es una respuesta directa a lo que llaman el muro de potencia, ¿cierto? El consumo energético brutal de los chips de IA. Exacto. La computación puramente binaria para IA consume una cantidad obscena de energía. Este enfoque híbrido lo reduce drásticamente. Sus publicaciones en el IEEE Journal of Solid State Circuits muestran que estos chips logran latencias de 0.3 microsegundos, respuestas casi instantáneas.
Perfecto para cosas como drones o pantallas avanzadas. Perfecto. Control de vuelo, por ejemplo. Todo esto, los nuevos materiales, las nuevas arquitecturas, me lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vemos esta explosión de innovación tan radical saliendo de China en este momento? No puede ser coincidencia. No, no lo es. Si conectamos los puntos, la respuesta es clara. El contexto geopolítico. Las restricciones. Claro. Estos avances surgen en un momento de fuertes restricciones de Estados Unidos a la exportación de tecnología de semiconductores. Esa presión ha actuado como un catalizador. Ha obligado a China a buscar la independencia tecnológica y a explorar caminos que otros, quizás por comodidad, consideraron demasiado arriesgados. Y aquí viene el giro argumental que mencionan las fuentes, y que me parece la idea central de todo esto. Es una diferencia de filosofía. A ver. Mientras Occidente está jugando una partida de ajedrez, moviendo las piezas de silicio de formas más inteligentes, como apilarlas en 3D, China, al verse bloqueada en ese tablero, ha decidido cambiar el juego por completo, a uno donde el silicio ya no es la pieza reina. Es la descripción perfecta. Esa es la verdadera disrupción. No están tratando de ponerle un parche al sistema actual, sino de inventar uno nuevo. No es una evolución, es un intento de revolución. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa esto? ¿Estamos viendo cómo China romper la ley de Moore? Yo diría que no la están rompiendo, sino que están buscando extender su vigencia por otros medios. La ley, al final, es una tendencia sobre densidad y costo. Claro, lo que vemos es un esfuerzo por continuar esa tendencia a través de la innovación en dos frentes: materiales, como el bismuto, y arquitecturas, como los chips híbridos. Y el impacto potencial de lograrlo es gigantesco. Sin duda. Procesadores más rápidos, más eficientes. Hablamos de avances en IA, centros de datos, energías renovables. Pero, a ver, todo esto suena casi demasiado bueno para ser verdad. Es fundamental ser equilibrados. Pasar del laboratorio a la producción en masa es un desafío monumental. ¿Cuáles son los obstáculos? Son varios. Y cada uno es un Everest. El primero, y el que mencionaste antes, es el técnico. Escalar la producción de materiales 2D es increíblemente complejo y caro, Estamos hablando de manipular capas atómicas. con una perfección casi absoluta. Un solo defecto, una impureza de unos pocos átomos y el chip entero falla. El Microelectronics Journal señala este riesgo como uno de los mayores desafíos para la viabilidad comercial. Luego está el geopolítico. Aunque desarrollen sus propias tecnologías, la cadena de suministro es global. Ciertas herramientas, como las máquinas de litografía EUV, son indispensables. Correcto. Y el acceso a esas máquinas está fuertemente controlado. Es una dependencia crítica. Y finalmente el factor ambiental. Claro, Estos procesadores pueden ser más eficientes. Pero, ¿cuál es el impacto ecológico de la minería a gran escala de bismuto y molibdeno? Es una pregunta que aún no tiene una respuesta clara. de esos tres obstáculos, el técnico, el geopolítico y el ambiental, ¿cuál es el verdadero showstopper? El que podría hacer que todo esto se quede en el papel por años. Es difícil elegir uno, porque están interconectados. Pero si tuviera que apostar, diría que el desafío técnico de la producción en masa es el más inmediato, el más difícil. ¿Más que la geopolítica? Sí, porque los problemas geopolíticos pueden cambiar con la política, y los ambientales se pueden mitigar, pero la física de fabricar miles de millones de chips perfectos a nivel atómico es una barrera brutalmente dura. Ahí es donde la teoría choca con la realidad de la manufactura. Pero incluso los desafíos geopolíticos podrían agravar el problema técnico, ¿no? Si no tienes acceso a las mejores herramientas, es mucho más difícil solucionar los problemas de producción. Esa es la pesadilla para los ingenieros. Los problemas se retroalimentan. La presión geopolítica te obliga a innovar, pero al mismo tiempo te niega las herramientas para llevar esa innovación a la producción. Es una carrera con una mano atada a la espalda. Totalmente. Por eso, la gran incógnita es si realmente veremos producción masiva para 2026 como se anuncia, o si esto se quedará en una fase de prototipo por más tiempo. A pesar de los desafíos, es difícil no sentir cierto optimismo. Al final, la innovación es un motor global.
Estos avances, vengan de donde vengan, inspiran a toda la comunidad científica a pensar más allá de los límites del silicio. Sí, sin duda. Me gusta terminar con una imagen del futuro que esto promete. Imaginar un mundo donde nuestros audífonos puedan procesar datos como una supercomputadora, traduciendo idiomas en tiempo real, sin sobrecalentarse ni agotar la batería en minutos. Y para dejar una idea final para la reflexión, el silicio ha definido la era digital que conocemos, una era centralizada en grandes centros de datos. Ajá. La pregunta que surge es, si una nueva generación de materiales ultraeficientes se vuelva realidad, ¿podría llevarnos a una era de inteligencia verdaderamente descentralizada? Omnipresente, integrada en cada objeto que nos rodea, desde la ropa hasta las paredes. ¡Wow! Y si ese es el futuro, ¿qué implicaciones tendría para conceptos como la privacidad y la autonomía personal, cuando la computación ya no sea algo que usamos, sino algo que nos envuelve?